Hola a todos. 5 años. ¿Saben ustedes cuántos días son 5 años? Son nada menos que 1825 días. Un tiempo de espera interminable. Fueron noches de abrazar la almohada en soledad, ahogando las lágrimas en silencio. Fue un tiempo de soportar las palabras crueles y venenosas de mi suegra. Yo contaba los días, uno a uno, anhelando el regreso de mi marido, Javier Vargas, tras finalizar sus estudios de posgrado en el extranjero. Imaginaba nuestro reencuentro, dibujando 1000 escenas distintas en mi mente. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que al final de 5 años de sacrificio y dolorosa espera, lo que recibiría no sería un cálido abrazo, sino un sobrellegado de un país lejano. Dentro no había un regalo ni una carta de amor, sino una fría hoja de demanda de divorcio ya firmada, acompañada de una breve nota, tan gélida como una sentencia de muerte. El papel era de un blanco inmaculado, pero cada letra escrita en él era tan oscura y cenicienta como mi futuro en aquel momento. Javier había escrito: Elena, lo siento. En estos 5 años he cambiado mucho. El mundo exterior era demasiado grande y me he dado cuenta de que ya no pertenecemos el uno al otro. Fuiste una buena esposa, pero esa eras tú en el pasado. La mujer que eres ahora ya no está a la altura de mi estatus ni de mi futuro. Firmemos los papeles y seamos libres. Te enviaré una pequeña compensación económica. Me quedé clavada en mitad del salón. El papel en mi mano temblaba como una hoja al viento, y cada una de esas palabras, no estás a mi altura, se clavaba en mi corazón como un puñal afilado. Esas 5 palabras dolían más que 1000 insultos. A sus ojos, yo no era más que un objeto viejo y anticuado que debía ser desechado para no manchar su brillante porvenir. ¿Qué es eso? ¿Te ha enviado Javier los papeles? La voz cortante de mi suegra, doña Isabel, sonó a mi espalda. Se acercó, me arrebató la carta de la mano y, tras leerla, soltó una carcajada de pura satisfacción. Jaja, perfecto, perfecto. Por fin mi hijo ha entrado en razón. Te lo dije desde el principio. ¿Cómo una paleta de pueblo como tú iba a ser digna de un hombre de la talla de mi hijo? Bastante has tenido con vivir de gorra en esta casa durante 5 años. Ha sido una suerte inmerecida para alguien de tu clase. Firma de una vez y lárgate de aquí. A ver si así corre un poco de aire fresco. Lanzó los papeles sobre la mesa y me fulminó con una mirada cargada de desprecio. Ah, y ni se te ocurra llevarte las joyas que Javier te regaló. Son propiedad de esta familia. No tienes ningún derecho sobre ellas. Me quedé inmóvil, atrapada entre el desprecio de mi suegra y la crueldad de mi marido a miles de kilómetros. Sentía un nudo en la garganta y las lágrimas a punto de estallar, pero no lloré. Lentamente, me incliné y recogí la demanda de divorcio. Observé la firma familiar de Javier. Aquella caligrafía que una vez amé con locura ahora me parecía extraña y brutal. Recordé el día que lo despedí en el aeropuerto, 5 años atrás. Me abrazó con fuerza, con los ojos llorosos, y me dijo: Elena, aguanta un poco en casa, por favor. Serán solo 5 años, como mucho. En cuanto termine los estudios y vuelva, te daré el mejor de los futuros. O te traeré conmigo. No volveremos a separarnos nunca más. Por esa promesa, lo sacrifiqué todo. Renuncié a la oportunidad de desarrollar mi propia carrera, mi pasión por la creación de perfumes artesanos. Vendí todas las joyas de mi ajuar, las que mi madre había ahorrado durante toda su vida para dármelas. Todo para que él pudiera cubrir sus gastos iniciales en una tierra extraña. Y me quedé en esta casa, soportando sola el trato déspota de mi suegra. Durante 5 años, viví como una criada. Me levantaba al alba para preparar el desayuno, limpiaba la casa, y por la noche me dormía sola en una habitación fría. Sus llamadas se hicieron cada vez más esporádicas, sus mensajes más cortos. Decía que estaba ocupado con los estudios, con trabajos a tiempo parcial, y yo le creí, lo comprendí. Me consolaba pensando que era un esfuerzo por nuestro futuro común, pero todo era mentira. Mientras yo me consumía, él descubría un nuevo mundo en el que una esposa sencilla y de pueblo como yo no tenía cabida. Olvidó nuestros votos, mis sacrificios. Me desechó como quien tira una prenda pasada de moda. Doña Isabel, al verme quieta, volvió a la carga con su tono burlón. ¿Qué haces ahí plantada? Si no quieres problemas, firma de una vez. Y que te quede claro, aunque no firmes, Javier tiene 1000 maneras de divorciarse. No nos hagas perder el tiempo. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. Por primera vez, no con la mirada sumisa de una nuera, sino con la de una extraña. Las lágrimas ya se habían secado, y en su lugar había una calma aterradora. Cogí el bolígrafo que había sobre la mesa. Mis dedos ya no temblaban. ¿Acaso me derrumbaría ante esta crueldad? ¿O sería este el comienzo de un deslumbrante renacer? ¿Y pagaría este marido traidor por el daño que había hecho? Suscríbanse al canal, denle a me gusta y compartan,
y acompáñenme para descubrir el emocionante desenlace de esta historia. Al final de una larga espera de 5 años, todo lo que recibí del marido al que envié a estudiar al extranjero fue una demanda de divorcio y palabras crueles. Frente a los insultos de mi suegra, con la firma de un hombre al que una vez amé más que a mi propia vida ante mis ojos, sostuve el bolígrafo en mi mano. Y en ese preciso instante, querida audiencia, ese mismo bolígrafo trajo ante mí todos los recuerdos de 5 años atrás, tan vívidos y dolorosos como si hubieran ocurrido ayer. Hace 5 años también sostuve este bolígrafo, pero no fue para firmar un divorcio, sino para firmar un préstamo y rellenar solicitudes de empleo. Hace 5 años, este bolígrafo no era el final, sino el principio de la esperanza. El comienzo de lo que yo, ingenuamente, creía que era nuestro sueño común. Por aquel entonces, Javier y yo solo llevábamos un año casados. Aunque había tensiones con mi suegra, el amor de Javier hacía que mi vida estuviera llena de color. Él era un arquitecto brillante y con talento lleno de ambición. Siempre me decía que no quería ser un arquitecto del montón. Quería aprender las técnicas más avanzadas del mundo, convertirse en el mejor. Y finalmente, la oportunidad llegó. Javier fue admitido en un máster en una prestigiosa universidad del Reino Unido, con una beca parcial que cubría la matrícula. El día que recibimos la noticia, la familia estalló de alegría. Doña Isabel presumía por todo el barrio de su hijo, una joya destinada a triunfar. Javier me abrazó con fuerza, sus ojos brillaban de ilusión. Yo era inmensamente feliz por él. Estaba orgullosa y creía que aquello sería un punto de inflexión en nuestras vidas. Pero la alegría duró poco. Al investigar más a fondo, descubrimos que, aunque la matrícula estaba cubierta, los gastos de manutención, alquiler, seguro y billetes de avión en un país tan caro como el Reino Unido, durante 2 años ascendían a una suma astronómica, cerca de 60.000 euros. Aunque la familia de Javier vivía cómodamente, era imposible reunir tanto dinero de golpe. Doña Isabel empezó a quejarse, diciendo que su hijo era muy listo pero tenía mala suerte. Empezó a culpar a mi familia. Decía que yo, como esposa, no le aportaba nada a mi marido, que si fuera hija de ricos, esto no habría pasado. Mis padres eran funcionarios jubilados. Con su modesta pensión, era impensable que pudieran ayudar. Ver a Javier cada día más abatido me rompía el corazón. El hombre alegre y vivaz se había vuelto taciturno y callado. Su sueño estaba al alcance de la mano, y no podía permitir que se frustrara por dinero. Tomé una decisión sin consultarlo con nadie. Aquella noche, abrí un viejo joyero de madera. Dentro estaban todas las joyas que mi madre, antes de fallecer, me había dado tras ahorrar toda una vida. Un collar de oro, unos pendientes con forma de flor de azahar, una pulsera finamente labrada y varias piezas de oro. No era solo una propiedad, era el amor y el legado de mi madre. Lloré por la falta que me hacía y por la decisión que iba a tomar. A la mañana siguiente, en silencio, llevé todo a una joyería y lo vendí. Incluso con ese dinero y los pocos ahorros que teníamos, aún faltaba mucho. No me rendí, empecé a trabajar hasta la extenuación. Durante el día, trabajaba en un pequeño laboratorio farmacéutico. Por la noche, en lugar de descansar, hacía horas extra. Usando mis conocimientos de botánica, preparaba infusiones relajantes, cremas y jabones artesanales, siguiendo recetas familiares y los vendía por internet. Mis manos, acostumbradas a la precisión del instrumental de laboratorio, se llenaron de ampollas y grietas de tanto cortar hierbas y mezclar esencias. Algunos días dormía apenas 3 o 4 horas. Tenía ojeras profundas, y mi cuerpo estaba agotado. Pero cada vez que pensaba en la sonrisa de Javier y en nuestro futuro, encontraba fuerzas para seguir. Mi suegra, al verme trabajar como una loca, lejos de compadecerse, se burlaba de mí. Decía que estaba obsesionada con el dinero y que manchaba el buen nombre de la familia, que con esos trabajos tan vulgares, la gente se reiría de su hijo. No le respondí ni una palabra. Simplemente, seguí trabajando en silencio, ahorrando euro a euro. Finalmente, después de casi 3 meses, logré reunir todo el dinero. Cuando le entregué a Javier el fajo de billetes cuidadosamente envuelto, se quedó paralizado. Al darse cuenta del enorme sacrificio que había hecho, me abrazó y lloró como un niño. Elena, perdóname. Soy un inútil. Te he hecho sufrir demasiado, sollozaba. Te lo prometo, te lo juro. Estudiaré y trabajaré muy duro para establecerme rápido y venir a buscarte. Espérame solo 1 año o 2. No estaremos separados mucho tiempo. Cuando llegue ese momento, te lo compensaré todo. Te daré todo lo que desees. Creí en su promesa, ciegamente.
Le di palmaditas en la espalda para consolarlo, sintiendo que todo mi sacrificio había valido la pena. El día que lo despedí en el aeropuerto fue un frío día de otoño. El aire de la terminal estaba cargado de esperanza y despedidas. Mi suegra también vino, pero se mantuvo a distancia, con una expresión displicente. Frente al control de seguridad, estábamos solo nosotros dos. Me agarró la mano con fuerza, con los ojos enrojecidos. Cuídate mucho en casa. Y cuida de mamá. No trabajes tanto. Te enviaré dinero en cuanto pueda, ¿vale? Traté de contener las lágrimas y sonreí. Tú cuídate y estudia mucho. No te preocupes por mí. Te estaré esperando. Me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento, como si quisiera grabar mi imagen en su pecho. Te quiero, susurró en mi oído. Y luego, sin mirar atrás, caminó rápidamente hacia el control de seguridad. Me quedé allí, viendo su espalda desaparecer tras las puertas de cristal, hasta que ya no pude verlo más. En aquel momento, mi corazón era una mezcla de la amargura de la despedida y la dulzura de la esperanza. Aposté todo mi futuro, toda mi vida, a su espalda, con la firme convicción de que cumpliría su promesa. Pero no fue 1 año o 2, fueron 5. 5 años en los que me quedé en esa casa, soportándolo todo sola, y lo que recibí fue una demanda de divorcio. La promesa de aquel día en el aeropuerto ahora resonaba en mis oídos como una burla cruel. No solo había sacrificado mis bienes, había entregado mi juventud y mi fe a un traidor. El bolígrafo en mi mano ya no temblaba. Se había vuelto firme y frío. La fría tinta negra descendió con fuerza y sin vacilar sobre el lugar designado. Para poner fin a un pasado equivocado, para liberarme a mí misma, escribí allí mi nombre. Elena. La promesa de aquel día en el aeropuerto sembró en mi corazón una esperanza intensa, una fe inquebrantable y un futuro de feliz reencuentro. Pero, querida audiencia, jamás imaginé que en el momento en que la espalda de Javier desapareció tras el control de seguridad, las puertas del infierno en la tierra comenzaron a abrirse lentamente ante mí. Los primeros días tras la partida de Javier transcurrieron en una dulce nostalgia. Me llamaba todos los días, a veces 2 o 3 veces. Me hablaba de su nueva vida, de la moderna universidad, de sus amigos de diferentes países. No olvidaba recordarme que comiera bien y cuidara mi salud. Decía que me echaba de menos, que añoraba mi comida. Cada vez que escuchaba su voz al otro lado del teléfono, todo mi cansancio y agotamiento desaparecían. Podía volver a esforzarme y esperar con fuerzas renovadas. Pero esa paz no duró mucho. Una vez que su hijo se fue, doña Isabel ya no necesitaba fingir. Se quitó por completo la máscara de amabilidad y reveló su verdadera naturaleza, déspota y cruel. Y yo, sola y sin la protección de mi marido, me convertí en el único blanco sobre el que volcar toda su frustración e irritación. Justo al día siguiente de la partida de Javier, me llamó al salón y me entregó una larga lista de tareas domésticas. A partir de ahora, como no tienes nada que hacer, te encargarás de toda la casa. A las 6 de la mañana te levantas y preparas el desayuno. A las 8, limpias. A las 11, preparas la comida. Por la tarde, lavas, planchas y riegas las plantas. Y por la noche, preparas la cena y friegas los platos. No me hagas repetírtelo. Disparó las órdenes sin darme oportunidad de intervenir. Me quedé helada. Yo era su nuera, no su sirvienta, pero al ver su mirada afilada como un cuchillo, supe que no podía replicar. Solo pude bajar la cabeza y decir, sí, señora. Así comenzaron mis días infernales. Trabajaba sin descanso desde la mañana hasta bien entrada la noche. Cada comida debía seguir el menú que ella dictaba. Hoy esto, mañana aquello. Pero por mucho que me esforzara, nunca lograba satisfacerla. La sopa estaba salada, el pescado olía mal, las verduras estaban demasiado cocidas. A veces tiraba el plato al suelo y me gritaba que lo limpiara y preparara otra cosa. Doña Isabel no perdía ni una sola oportunidad para criticarme y humillarme. Iba contando a los vecinos que yo era una nuera vaga y torpe que vivía a costa de su familia. Que mientras su hijo se deslomaba estudiando y enviando dinero, yo me pasaba el día en casa sin dar un palo al agua. Si con el dinero que ganaba en mis trabajos extra me compraba una prenda de ropa nueva, me espetaba. El dinero que gana mi hijo no es para que una como tú se compre estos harapos. Intentaba explicarle que ese dinero era mío, que Javier aún no había enviado ni 1 euro, pero ella no escuchaba. No mientas. ¿De dónde vas a sacar tu dinero? Seguro que te lo envía a escondidas. Voy a llamarlo ahora mismo para preguntarle cómo educa a su mujer. Y fue a partir de entonces cuando empecé a notar el cambio en Javier. Las llamadas diarias pasaron a ser cada 2 o 3 días, luego una vez a la semana. Las conversaciones ya no eran tan cálidas. Ya no me preguntaba si estaba cansada o si comía bien. En su lugar, hacía preguntas superficiales y mecánicas. Cuando le hablaba del trato injusto de su madre,
ya no me defendía. Se limitaba a decir, venga, Elena, ten un poco de paciencia con mamá. Está sola y se aburre. Yo aquí también estoy muy estresado, no me agobies más. El dinero que prometió enviar nunca llegó. Durante los primeros 6 meses no envió ni un céntimo. Decía que tenía muchos gastos para instalarse, comprar material y libros. No me quejé ni una vez. Seguía haciendo mis trabajos extra y, ahorrando céntimo a céntimo, le enviaba dinero yo a él. Me preocupaba que no tuviera suficiente. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que no vivía con tantas estrecheces como decía. A través de las fotos que publicaba en redes sociales, vi que a menudo comía en restaurantes caros y salía de fiesta con amigos. Vestía ropa de marca. A partir del segundo año empezó a enviar dinero, pero era una miseria, apenas lo justo para pagar las facturas de la luz, el agua y la compra diaria. Doña Isabel se quedaba con todo, diciendo que era el dinero que su hijo enviaba para mantenerme. La cruel verdad es que, durante esos 5 años, viví del dinero que ganaba con el sudor de mi frente, pero cargué con el estigma de ser una mantenida. Javier se distanciaba cada vez más. A veces cuando lo llamaba no respondía. Cuando devolvía la llamada, lo hacía con una voz irritada e impaciente, excusándose con que estaba en una reunión o en época de exámenes. La palabra te quiero desapareció por completo. Ya no me llamaba cariño o mi amor. Simplemente pronunciaba mi nombre de forma seca y fría. Mi intuición de mujer me decía que había cambiado, o que quizás había otra persona, pero no me atrevía a pensar en ello. No tenía el valor de enfrentarme a esa verdad. Seguía aferrándome a la vieja promesa, engañándome a mí misma, diciéndome que solo era el estrés. Durante 5 años viví en ese infierno terrenal. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente torturada, y mi corazón se enfriaba día a día con la indiferencia y la traición de mi marido lejano. Adelgacé notablemente. De ser una joven llena de vida, me convertí en una figura pálida y demacrada. La sonrisa desapareció por completo de mi rostro. A veces, al mirarme al espejo, no me reconocía. Me preguntaba, ¿ha merecido la pena mi sacrificio? ¿Entregué mi amor a la persona correcta? ¿Y hasta cuándo podré soportar esta vida? Esas preguntas taladraban mi mente cada noche, hasta el fatídico día en que llegó la demanda de divorcio. Y eso me dio la respuesta final. Era hora de poner punto final a esta tragedia. Me enfrenté a mi suegra. La mujer me miraba con satisfacción, esperando a que firmara. Seguramente pensaba que lloraría, suplicaría, me aferraría a ella. Pero se equivocaba. 5 años de infierno me habían endurecido hasta un punto aterrador. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Ya no sentía dolor, solo un vacío y un cansancio extremos. Levanté el bolígrafo. La fría tinta negra se deslizó sobre el papel, escribiendo sin vacilar el nombre. Elena García. Una vez terminado, deslicé el documento hacia ella. Ya está. ¿Satisfecha? Mi voz, extrañamente serena, pareció sorprender a doña Isabel. Cogió el papel y comprobó mi firma varias veces, incrédula. Cuando se convenció de que realmente había firmado, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Bien, así me gusta, que sepas cuál es tu lugar. Considera que no te he tratado tan mal. Ahora recoge tus 4 trapos y lárgate de mi casa. Vamos, desaparece de mi vista. Doña Isabel agitó la mano como si espantara algo sucio. Me voy, respondí. Pero antes, tengo que decirle un par de cosas. ¿Qué más tienes que decir? Si es por dinero, no pienses que te daré un céntimo. Bastante has tenido con vivir de gorra 5 años. Me cortó de inmediato, temiendo que pidiera una parte de los bienes. Sonreí con amargura, una sonrisa llena de sarcasmo. No se preocupe, no quiero ni un euro de esta casa. Solo quiero recuperar lo que originalmente era mío. Sin esperar su respuesta, me dirigí en silencio a la habitación donde estaba el pequeño altar familiar. Junto al retrato de mi difunto suegro, había una pequeña caja de madera finamente tallada. Era la caja que contenía las joyas que vendí para financiar los estudios de Javier. Después de venderlas, no la tiré. La dejé allí, como una disculpa y una despedida a mi difunta madre. En silencio, cogí la caja y soplé la fina capa de polvo que la cubría. Primero dije con voz clara, esto es un recuerdo de mi madre. En su día, vendí todo lo que contenía por el señor Vargas. Ahora que nuestro vínculo ha terminado, me la llevo, como si me llevara conmigo el espíritu de mi madre. Doña Isabel frunció los labios. ¿Y para qué quieres una caja vacía? Solo te ocupará espacio. No dije nada y entré en el dormitorio, la habitación que una vez fue nuestro nido de amor. Me acerqué al tocador y cogí un pequeño marco. En la foto, Javier y yo sonreíamos radiantes el día de nuestra boda. Saqué la foto, la doblé y la tiré a la papelera. Luego,
Saqué mi alianza de la cartera. El anillo que Javier me dio con sus firmes promesas. Lo dejé justo al lado de los papeles del divorcio. Y segundo, señora, le devuelvo a su hijo y este anillo. A partir de este momento, considero saldadas todas las deudas y favores entre esta familia y yo. Tras decir esto, me di la vuelta con una pequeña maleta que contenía un par de prendas viejas y la caja de mis recuerdos. Doña Isabel estaba estupefacta ante mi actitud. Probablemente esperaba que gritara, pataleara y suplicara. No se imaginaba que pudiera marcharme con tanta calma y determinación. Dígale una cosa al señor Vargas, que la Elena García que él conoció ha muerto hoy. Le lancé estas últimas palabras con frialdad antes de salir por la puerta principal, sin el más mínimo atisbo de nostalgia. Dejé atrás 5 años de infierno, un marido traidor y una suegra malvada. La luz del sol de mediodía me deslumbró y tuve que entrecerrar los ojos. Por primera vez en 5 años, sentí que respiraba el aire de la libertad. Pero la libertad venía acompañada de incertidumbre. Realmente, no sabía a dónde ir. Mis padres habían fallecido en un accidente de tráfico hacía 6 años, y la casa familiar había estado abandonada desde entonces. Era el único lugar en el que podía pensar. Cogí un autobús y tras un largo viaje, regresé al pueblo donde crecí. De pie, frente a la vieja casa, sentí un nudo en el pecho. La verja de hierro estaba oxidada, la cerradura cubierta de telarañas, las tejas cubiertas de musgo y las paredes encaladas, amarillentas y manchadas por el paso del tiempo. El pequeño jardín donde mi madre siempre cultivaba flores ahora era un mar de malas hierbas. Este lugar, que una vez fue un hogar cálido y lleno de risas, ahora era solo un montón de ruinas silenciosas. Con esfuerzo, abrí la puerta atascada. Un olor a humedad y moho me golpeó en la cara. Todos los muebles del interior estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. Dejé la maleta y me dejé caer en el suelo frío. Las 4 paredes silenciosas parecían observarme. La soledad y la tristeza que había reprimido desde la mañana finalmente estallaron. Agaché la cabeza y empecé a sollozar. Lloré por mi madre, por mi padre, por mis 5 años de juventud pisoteados y por mí misma, abandonada y sola en el mundo. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Al atardecer, cuando el cielo se tiñó de violeta, me levanté lentamente. Volví a mirar la casa. Aunque estaba en ruinas, era el único lugar donde quedaban mis buenos recuerdos. El único lugar al que pertenecía. No me derrumbaré. Les prometí a mis padres que viviría bien, que viviría muy bien. La partida de hoy no es un final, es un comienzo. Yo, Elena García, aquí mismo, sobre las cenizas del pasado, desde la nada, empezaré de nuevo mi vida. Sobre las cenizas del pasado, después de que se secaran todas las lágrimas por el dolor y la pérdida, supe que tenía que levantarme. No podía decepcionar a mis padres en el cielo. Y un día, mientras ordenaba aquella casa llena de recuerdos, encontré por casualidad un tesoro olvidado, un legado que iluminaría un nuevo camino, un nuevo futuro para mi vida oscura. Durante los primeros días, mi única tarea fue limpiar. La casa había estado abandonada demasiado tiempo y todo estaba cubierto por el espeso polvo del tiempo. Empecé por el salón. Cada mesa, cada silla que limpiaba, cada objeto que tocaba, evocaba un torrente de recuerdos. Aquella era la mecedora donde mi padre leía el periódico cada mañana. Aquel, el juego de té favorito de mi madre. Trabajaba sola, llorando y sonriendo a la vez. Ordenar la casa era como ordenar mi mente. Un proceso de enfrentarme al pasado para poder seguir adelante. La tarea más difícil fue limpiar el viejo desván donde mi padre guardaba los trastos. Estaba húmedo, oscuro y lleno de telarañas. Mientras ordenaba una pila de periódicos viejos, tropecé y tiré sin querer un pequeño arcón de madera que estaba en el rincón más alejado. No estaba cerrado con llave y, al abrirse la tapa, su contenido se desparramó por el suelo. No eran ropas viejas ni cachivaches. Eran docenas de cuadernos encuadernados en cuero descolorido. El papel de dentro estaba amarillento por el tiempo. Por curiosidad cogí uno. La caligrafía, aunque algo borrosa, la reconocí al instante. Era de mi abuelo. El abuelo al que solo conocía por las historias de mi padre y fotos en blanco y negro. Mi abuelo, en su tiempo, fue un famoso perfumista en esta región de Andalucía. Decían que tenía un olfato privilegiado y unas manos capaces de crear fragancias que cautivaban a la gente. Mi padre me contó que algunas de las creaciones de mi abuelo, sus perfumes, esencias y jabones, llegaron a ser obsequiadas a la alta sociedad de la época. Pero con el cambio de los tiempos, la artesanía fue decayendo, y mi abuelo murió sin un heredero para su arte. Mi padre no tenía ni el talento ni la paciencia, así que eligió ser carpintero. Pasé las páginas del cuaderno una a una. Estaban llenas de anotaciones meticulosas, fórmulas, proporciones y dibujos de todo tipo de hierbas y flores.
Mi abuelo había registrado con detalle desde cómo seleccionar la mejor madera de sándalo hasta cómo destilar aceites esenciales de flores como el jazmín, la flor de azahar o el nardo. También había secretos para crear complejas capas de aromas, a veces frescos y sutiles, otras intensos y seductores. Leyendo sus escritos, sentí como si me transportara a otro mundo, el mundo de los aromas, de la delicadeza y de una pasión ardiente. Me quedé sentada en aquel desván, sin darme cuenta del paso del tiempo, devorando cuaderno tras cuaderno. Y mientras leía las descripciones de las fragancias, ocurrió algo milagroso. Fue como si mi sentido del olfato despertara. Mi talento latente para los aromas, heredado de mi abuelo pero enterrado bajo las penurias de la vida y la opresión de mi familia política, resurgía con fuerza. Recordé que de niña me encantaba jugar en el huerto de mi abuela. Podía distinguir con los ojos cerrados el olor de la menta, el romero o incluso las hojas más raras. Mi padre solía decir que había salido a mi abuelo, que tenía una nariz muy fina. Pero al crecer, estudié farmacia, una carrera que exigía precisión y lógica, y aquel talento artístico se fue olvidando. Ahora, con los cuadernos de mi abuelo en mis manos, comprendí que esa era mi verdadera esencia, mi auténtica pasión. Dentro del arcón no solo había cuadernos. En el fondo, había una pequeña caja de madera de cedro. Al abrirla, una fragancia suave y clara inundó el desván. El aroma del recuerdo. Era el mismo aroma que desprendía el abanico que siempre usaba mi abuela, el que impregnaba la ropa de mi madre cuando salía del oratorio. El aroma de una familia en paz. Dentro de la caja solo había un pequeño trozo de ámbar gris y un frasquito de cristal con un líquido espeso y ambarino. Supe que era la última creación de mi abuelo, la quinta esencia de toda una vida. Desde ese día, mi vida tuvo un propósito. Dejé de sumergirme en el dolor del pasado. Dediqué todo mi tiempo a estudiar los cuadernos de mi abuelo. La vieja y desolada casa de mis padres se convirtió en mi pequeño laboratorio. Con el poco dinero que me quedaba, compré un sencillo equipo de destilación y las hierbas y flores mencionadas en los libros. Empecé a experimentar con las fórmulas más sencillas. No fue nada fácil. Fracasé innumerables veces. A veces echaba a perder una destilación entera de un aceite esencial valioso. Otras, el aroma resultante no se parecía en nada a la descripción de mi abuelo. Pero no me desanimé. Cada vez que fallaba, anotaba meticulosamente. Buscaba la causa y volvía a empezar desde el principio. Era como si la figura de mi abuelo, a quien nunca conocí, fuera un maestro invisible que me infundía fuerza y paciencia. Sentía que, a través de sus escritos, dialogaba con él, recibiendo sus enseñanzas y su guía. Y después de casi medio año de dedicación absoluta, finalmente lo conseguí. Logré recrear una de las fórmulas más sencillas de mi abuelo, un agua de colonia herbal. El día que la primera gota de perfume fue destilada con éxito, desprendiendo un aroma puro a lavanda y sándalo, rompí a llorar. Eran lágrimas de felicidad y orgullo. No solo había recreado una fórmula, había recuperado el alma de mi familia, y lo más importante, me había reencontrado a mí misma. Sé que esto es solo el principio. El camino que tengo por delante será largo y difícil, pero ya no tengo miedo. En mis manos tengo un legado valioso, una pasión ardiente y una voluntad inquebrantable. El aroma del recuerdo no solo ha sanado las heridas de mi corazón, sino que ha abierto una nueva puerta. Una puerta hacia un futuro donde yo misma escribiré la historia de mi vida. Reconstruiré el legado de mi abuelo y llevaré estas maravillosas fragancias a todo el mundo. Esa será la mejor manera de honrar a mis abuelos y a mis padres, y también de demostrar mi propio valor. El aroma del recuerdo no solo sanó las heridas de mi corazón, sino que encendió la llama de la pasión en mi interior y me mostró un nuevo camino a seguir. Pero, querida audiencia, una cosa es tener en las manos un tesoro de conocimiento y otra muy distinta, y mucho más ardua, es convertirlo en un medio de vida para empezar de nuevo. Tras casi medio año de enclaustramiento en la vieja casa, logré recrear con éxito varias fórmulas sencillas de perfumería. La casa ya no olía a moho, sino que siempre estaba impregnada de una fragancia sutil y agradable. Pero la cruda realidad me devolvió a la tierra. El dinero se me estaba acabando. Los pocos ahorros que me quedaban tras dejar a mi familia política se habían ido en comidas frugales y en los materiales para mis experimentos fallidos. Comprendí que no podía seguir encerrada en casa, viviendo entre aromas de ensueño. Tenía que ganar dinero, tenía que mantenerme. Pero, ¿qué podía hacer? Sin un euro, sin capital, sin contactos, abrir una tienda o un taller era impensable. Entonces, una idea cruzó mi mente. Decidí empezar de la manera más humilde y cercana, de la misma forma que lo hizo mi abuelo en su día, con un pequeño puesto en la calle. Decidí no crear productos de perfumería caros e inaccesibles.
En su lugar, me centré en productos pequeños, bonitos y cercanos a la vida cotidiana. Saquitos de seda con flores secas y hierbas aromáticas, pequeñas tablillas de cedro para los armarios y frasquitos de aceite esencial en formato roll-on, fáciles de llevar. Con unas viejas tablas de madera del taller de mi padre, construí yo misma un pequeño puesto plegable. Con el último trozo de seda blanca que quedaba de mi madre, cubrí el puesto para darle un toque puro y elegante. En una pequeña tablilla de madera, escribí con esmero el nombre de mi marca, Calma. Quería que ese nombre lo dijera todo: la calma del alma, la sutileza de la fragancia y el silencio de una persona que ha superado muchas tempestades. El lugar que elegí fue un pequeño rincón de un bullicioso mercado de barrio, un lugar ruidoso y vibrante, lleno de gente comprando y vendiendo. Escogí un rincón apartado, a la sombra de un gran árbol, donde la gente no solía fijarse. No quería llamar la atención, solo vender mis productos tranquilamente. El primer día, monté el puesto a primera hora de la mañana. A mi alrededor, todo era un clamor de vendedores de verduras, pescado y carne, regateando a gritos. Mi puesto, en cambio, permanecía en un silencio extraño y solitario. La gente que pasaba miraba con curiosidad mis saquitos y frascos de aceite, pero seguía de largo. Probablemente pensaban: ¿quién se va a parar a disfrutar de una fragancia delicada en este mercado ruidoso, con olor a pescado y verdura? La mujer que vendía verduras a mi lado chasqueó la lengua y me dijo: «Chiquilla, estas cositas tan finas no se venden aquí. ¿Quién te las va a comprar? Tienes que ir a los grandes almacenes del centro, allí donde va la gente con dinero». Yo solo sonreí y le di las gracias, pero no me desanimé. Creía que una fragancia auténtica tiene fuerza por sí misma, que encontraría a las almas afines. Me senté tranquilamente, sin llamar a los clientes ni insistir. Solo encendí una pequeña varilla de incienso, dejando que el fino humo blanco esparciera un suave aroma por el aire. El primer día no vendí nada, tampoco el segundo, ni el tercero. El dinero en mi bolsillo menguaba cada día. Hubo momentos en los que quise rendirme, pero el recuerdo de mi abuelo, de mis padres, y la promesa que me hice a mí misma, me daban fuerzas para continuar. Con perseverancia, monté el puesto cada día, y finalmente, el milagro empezó a ocurrir. Algunas personas, cansadas del bullicio del mercado, se acercaron a descansar bajo la sombra de mi árbol. Sentados, se sintieron atraídos por el humo del incienso y la sutil fragancia. Empezaron a preguntar con curiosidad. Con calma, les expliqué las propiedades de cada hierba y la historia detrás de cada producto. Algunas personas compraron un pequeño saquito para probar. Al día siguiente, volvieron para decirme que lo habían colgado en la cabecera de la cama y habían dormido mejor. Compraron algunos más para regalar a sus familiares. Así, el boca a boca empezó a funcionar. Mi puesto Calma comenzó a tener sus primeros clientes habituales. Y una tarde, apareció el cliente que cambiaría mi vida. Aquel día, el mercado estaba tan ruidoso como siempre en vísperas de fin de semana. Mientras releía los cuadernos de mi abuelo, una figura alta y elegantemente vestida se detuvo de repente frente a mi puesto. Era un hombre de unos 60 años. Vestía un traje impecable, su pelo era canoso, pero su porte era distinguido y lleno de vitalidad. Detrás de él, un joven asistente llevaba un maletín. Su aparición en un mercado tan popular atrajo no pocas miradas curiosas. El hombre no miró los productos que tenía expuestos. Simplemente, se quedó de pie, con los ojos cerrados, inspirando profundamente como si intentara captar algo. Luego abrió los ojos y me miró directamente. Su mirada estaba llena de sorpresa y escrutinio. «Este aroma», dijo. Su voz era grave y potente. «Es incienso». «Pero, ¿cómo es que percibo la frescura de la flor de azahar y la calidez del sándalo al mismo tiempo? Señorita, ¿cómo ha logrado esta combinación?». Me quedé helada. Era la primera persona que no preguntaba por el precio, sino por la composición del aroma. Supe de inmediato que no era un cliente cualquiera. Me levanté y le hice una respetuosa inclinación de cabeza. «Señor, es una receta familiar que me dejó mi abuelo». Él enseñaba que, aunque el incienso es noble, su energía es demasiado intensa, por lo que debe armonizarse con la frescura de la flor de azahar y guiarse con la calidez del sándalo. Solo así la fragancia se vuelve profunda y duradera. Al escuchar mis palabras, los ojos del empresario brillaron aún más. Cogió un trozo de madera aromática del puesto y se lo acercó a la nariz. «Exacto. Aquí está el alma de la vieja Andalucía. ¿Cuánto tiempo sin oler una fragancia tan auténtica?». Los perfumes caros de Francia o Italia de hoy en día, por muy bien que huelan, son solo fachada, no tienen alma. Pero el suyo, señorita, tiene una historia, tiene una profundidad cultural. Me miró a mí, vestida de forma humilde y sencilla, pero con una confianza y una pasión intensa en los ojos.
Su talento, dijo con un tono de respeto, no debería estar enterrado en un rincón ruidoso de este mercado. Sacó de su bolsillo una tarjeta de visita hecha de papel de alta calidad y me la entregó. Soy Ricardo de la Torre, presidente del Grupo Torre Imperial. Estoy muy interesado en sus productos. Cuando esté lista, llámeme. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Tras decir esto, asintió con la cabeza y se marchó con su asistente. Me quedé allí, de pie, aturdida, con la tarjeta de visita aún cálida en la mano. Miré la tarjeta y luego seguí con la vista a la espalda de aquel cliente providencial. Una intensa emoción surgió en mi interior. Supe que la puerta del destino acababa de abrirse de par en par ante mis ojos. La tarjeta que me entregó aquel día no era una simple promesa, era la llave de oro que abriría una puerta completamente nueva en mi vida. La llave que me llevaría de ser una vendedora ambulante al vasto y desafiante mundo de los negocios. Después de aquel encuentro inesperado, pasé varias noches en vela, debatiéndome. Por un lado, sentía miedo e inseguridad. ¿Cómo iba yo, una simple vendedora de mercado, a atreverme a soñar con colaborar con el presidente de una gran corporación? Su mundo y el mío estaban a años luz de distancia, pero el recuerdo de los viejos cuadernos de mi abuelo, el sueño de reconstruir el legado familiar, resurgió con fuerza. Sabía que esta era una oportunidad única. Si la dejaba pasar, mi marca Calma podría quedarse para siempre como un pequeño puesto bajo la sombra de un árbol. Tomé una decisión. Tenía que aprovechar esta oportunidad. Reuní todo mi coraje y marqué el número de teléfono de la tarjeta. Al otro lado de la línea, escuché la voz grave y potente de don Ricardo de la Torre. Cuando me presenté como la joven de las fragancias del mercado, me reconoció al instante. No mostró ninguna prisa ni distancia. Al contrario, fue muy amable y me citó en su despacho al día siguiente. Por primera vez en mi vida, puse un pie en el imponente rascacielos sede del Grupo Torre Imperial. Todo era abrumador. El vestíbulo de mármol pulido, los empleados con uniformes elegantes yendo y viniendo a toda prisa. Con mi ropa sencilla me sentía fuera de lugar, pero todo mi miedo se desvaneció cuando me reencontré con él en su espacioso despacho. Me recibió no como un presidente, sino como un mentor, un amigo que ignora las diferencias de edad y estatus. No empezó hablando de inversiones. En su lugar, pasó toda la mañana escuchando mi historia. Le conté todo, mi pasado, el legado de mi abuelo y las dificultades que estaba atravesando. Don Ricardo escuchó con gran atención, y en sus ojos vi una clara expresión de empatía y admiración. Señorita, dijo cuando terminé de hablar, usted posee algo más valioso que el oro. Tiene una historia, un legado y una fuerza de voluntad extraordinaria, pero el talento y la pasión no son suficientes. Para sobrevivir en este mundo de los negocios, necesita conocimiento y una estrategia sistemática. Y entonces me hizo una propuesta que nunca hubiera esperado. No solo invertiría dinero, sino que invertiría su tiempo y su pasión para guiarme personalmente. Seré su primer maestro en este camino empresarial, dijo. Le enseñaré todo lo que sé, desde la gestión financiera y la construcción de una marca hasta el arte de la negociación. A cambio, solo tiene que prometerme una cosa, que nunca perderá la esencia y el alma que pone en cada uno de sus productos. No pude contener las lágrimas. Había encontrado un benefactor, un gran maestro dispuesto a ayudarme sin condiciones. Incliné la cabeza y lo acepté como mi mentor. Así comenzó un nuevo viaje de aprendizaje. Ya no me sentaba en el rincón del mercado. Don Ricardo invirtió en un pequeño taller para mí, equipado con modernos equipos de destilación. También envió a los mejores expertos del grupo para que me ayudaran. Pero no me dejó centrarme solo en la producción. Me obligó a estudiar. Cada día, después de trabajar en el taller, iba a su despacho. Me enseñó a leer informes financieros, a analizar el mercado. Me dio docenas de libros sobre marketing y construcción de marca, y me hizo leerlos todos y explicarle lo que había entendido. También me llevaba a reuniones importantes con socios, para que aprendiera cómo se negocia y se cierran tratos. Fue una época muy dura. La enorme cantidad de conocimientos nuevos a veces me abrumaba, pero nunca me rendí. Sabía que estas eran lecciones valiosas que ninguna universidad podría enseñarme. Bajo la guía de don Ricardo, me transformé. De ser una joven que solo sabía de aromas y hierbas, empecé a adquirir la mentalidad de una empresaria. Aprendí a mirar a largo plazo, a elaborar un plan de negocio sistemático. Ya no solo pensaba en hacer un buen producto, sino en cómo hacerlo llegar al cliente adecuado, cómo hacer que la historia detrás de la marca Calma llegara al corazón de todos. Don Ricardo no solo fue un maestro, sino también una figura paterna. Se preocupó por mi vida y llenó el vacío de afecto familiar que sentía. Me habló de su único hijo, Alejandro, que estaba estudiando en el extranjero y pronto regresaría para hacerse cargo del negocio familiar. Dijo que yo le recordaba mucho a su difunta esposa. Ella también era una mujer de apariencia dulce,
pero increíblemente fuerte y decidida. Nuestra relación se fue estrechando día a día. Ya no era una relación entre inversor y emprendedora, sino un verdadero afecto familiar. Bajo su amparo, recuperé la fe en la vida y en las personas. Supe que ya no estaba sola en este viaje. Y ahora, la semilla que había plantado durante tanto tiempo, el nombre de Calma, finalmente iba a brotar hacia la luz. Después de casi 2 años de aprendizaje constante, don Ricardo me dijo que, por muy valiosos que fueran el conocimiento de los libros y la experiencia de otros, seguían siendo teoría. Había llegado el momento de que me lanzara al ruedo y me enfrentara a las duras olas del mundo empresarial. El maestro te ha dado la caña y te ha enseñado a pescar. Ahora tienes que ir tú misma al mar y pescar tus propios peces. Con su aliento y apoyo, tomé la audaz decisión de fundar Aromas Calma, S.L. El nombre Calma, que había concebido sentada en el rincón del mercado, adquiría ahora personalidad jurídica, marcando un comienzo formal y profesional. Mi empresa, al principio, era una microempresa. La oficina era la casa reformada de mis padres y el taller apenas tenía unas pocas decenas de metros cuadrados. Aparte de mí, solo tenía 3 empleadas, jóvenes del pueblo que contraté para ayudar en las tareas sencillas. Pero pequeño no significaba débil. Con los conocimientos adquiridos, tracé un camino claro para Calma. No competiría con las marcas industriales en producción masiva y precios bajos. Elegí mi propio camino, un nicho de mercado, productos de aromaterapia de alta gama, con un toque cultural español, una historia y procedentes de la naturaleza. El primer producto que decidí lanzar al mercado no fue un perfume, sino una línea de productos de aromaterapia para hoteles y spas de lujo. Me di cuenta de que estos establecimientos tenían una gran demanda para crear espacios relajantes, lujosos y únicos para sus clientes. Sin embargo, la mayoría de los productos que utilizaban eran importados. Olían bien, pero eran demasiado comunes, carecían de personalidad. Ahí estaba la oportunidad para Calma. Dediqué meses a investigar y desarrollar esta línea de productos. No me basé solo en las fórmulas de mi abuelo, combiné mis conocimientos de farmacia para crear aromas que no solo olieran bien, sino que tuvieran efectos terapéuticos reales, aliviar el estrés, inducir el sueño, purificar el aire. Viajé a valles remotos para encontrar las materias primas más puras y limpias. Cada gota de aceite esencial de Calma, cada trozo de madera aromática, era el resultado de un cuidado meticuloso, de pasión y de la historia cultural que había detrás. Cuando los productos estuvieron listos, el mayor desafío fue cómo hacerlos llegar a los clientes. Los hoteles de 5 estrellas y los resorts de lujo tenían estándares muy estrictos y por lo general solo confiaban en marcas internacionales de renombre. Una marca nueva como Calma apenas tenía oportunidad de acercarse. Envié docenas de correos electrónicos a sus departamentos de compras, hice cientos de llamadas, pero lo que recibí fue silencio o un educado rechazo. Sin desanimarme, recordé las enseñanzas de don Ricardo. Si no puedes entrar por la puerta principal, busca otro camino. Decidí acercarme a ellos no como vendedora, sino como experta. Preparé una presentación muy detallada sobre el arte de crear espacios a través del aroma y la importancia que esto tiene para mejorar la experiencia del cliente de lujo. Envié esta presentación a los directores generales y directores de marketing de los hoteles más importantes, no para venderles un producto, sino para compartir conocimiento. Y esta estrategia funcionó. La profesionalidad y la profundidad de mis escritos llamaron su atención. Varios mostraron interés y propusieron una reunión para hablar más a fondo. Esa era la oportunidad que había estado esperando. En esas reuniones, no llevé muestras de productos, solo llevé mi historia. Les hablé del legado de mi abuelo, de la filosofía de Calma y de cómo un aroma puede evocar recuerdos, despertar emociones y dejar una impresión inolvidable en la mente de sus clientes. Toqué su fibra sensible y finalmente conseguí mi primer contrato. Un contrato de exclusividad para suministrar toda la línea de productos de aromaterapia a un famoso resort de 6 estrellas en Marbella. A partir de ese primer éxito, la reputación de Calma comenzó a extenderse en el sector de los servicios de lujo. Otros hoteles y spas empezaron a buscarme por iniciativa propia. No solo querían comprar productos, querían que les asesorara y diseñara una fragancia exclusiva que representara la identidad de su marca. Mi empresa empezó a crecer a un ritmo vertiginoso. De un pequeño taller, pasamos a una moderna fábrica que cumplía con los estándares internacionales. El número de empleados aumentaba día a día y la marca Calma ya no era una desconocida. Se convirtió en un símbolo de lujo, sutileza y clase. Los medios de comunicación empezaron a escribir sobre mí. Me llamaron la reina de los aromas, la persona que había revivido y elevado toda una industria artesanal tradicional. Ya no era la Elena García del rincón del mercado.
Era una empresaria de éxito, una mujer que se había levantado por sus propios medios. Pero en el fondo de mi corazón, seguía agradecida por aquellos tiempos difíciles. Todavía conservo con cariño aquel puesto de madera plegable y el cartel de calma en un rincón de mi despacho. Es un recordatorio de que, por muy alto que vuele, nunca debo olvidar de dónde vengo. Mi éxito no se debió solo al talento o a la suerte. Fue el resultado del sacrificio de mis antepasados, de la guía de mis benefactores y de mi propia voluntad de no rendirme nunca ante el destino. Y sé que el viaje de calma y el de mi vida todavía tienen un largo camino por delante. De ser una mujer abandonada y sin nada, me había erigido como una empresaria de éxito, independiente y fuerte. Había recuperado mi valor, mi confianza. Pero, querida audiencia, por muy exitoso que sea un negocio, en el fondo del corazón de una mujer siempre hay un espacio vacío, un anhelo de un hombro en el que apoyarse, de un amor verdadero. Después de mi amargo primer matrimonio, pensé que la puerta del amor se había cerrado para mí para siempre. Pero un día, el destino me trajo de nuevo un encuentro que cambiaría mi vida por completo una vez más. Habían pasado casi 3 años desde el nacimiento de Calma. Mi empresa crecía día a día, y yo me había convertido en una figura conocida en mi sector, invitada con frecuencia a grandes eventos y seminarios. Al principio, dudaba bastante, pero me di cuenta de que era una buena oportunidad para aprender y ampliar mi red de contactos. Mi mentor y padre adoptivo, don Ricardo, siempre me animaba a salir de mi zona de confort y a comunicarme con confianza con el mundo exterior. Y el encuentro fatídico ocurrió en uno de esos eventos. Era una cena benéfica anual que reunía a cientos de los empresarios más exitosos de la ciudad. Yo asistía como patrocinadora. Aquella noche, llevaba un vestido de seda de color verde jade, un diseño sencillo pero exquisito. Llevaba el pelo recogido en un moño elegante. Apenas me maquillé, solo unas gotas de la fragancia insignia de Calma, una mezcla pura de nardo y sándalo. Estaba sola en un rincón de la sala, observando tranquilamente a la gente. No tenía la costumbre de mezclarme en grupos ruidosos. De repente, una voz grave y refinada sonó a mi lado. Disculpe, ¿es usted Elena García, la fundadora de la marca Calma? Me giré y vi a un hombre muy atractivo de pie a mi lado. Era alto, con un traje perfectamente entallado, un rostro de rasgos marcados y, sobre todo, unos ojos profundos, inteligentes y cálidos. Me sorprendió un poco, pero asentí y sonreí. Sí, soy yo, encantada. El hombre sonrió ampliamente, y su sonrisa pareció iluminar el espacio a su alrededor. Soy Alejandro de la Torre. Acabo de regresar del extranjero. La verdad es que llevo mucho tiempo oyendo hablar de usted y de la marca Calma. Estoy profundamente impresionado por su filosofía empresarial y la profundidad de sus productos. Alejandro de la Torre. Ese nombre me sonaba muy familiar. De repente lo recordé. ¿No era ese el nombre del único hijo del que don Ricardo siempre me hablaba? El hijo en el que tenía puestas todas sus esperanzas, el que heredaría todo el imperio del grupo Torre Imperial. ¿Es usted el hijo de don Ricardo de la Torre? Pregunté sin pensar. Ahora fue el turno de Alejandro de sorprenderse. ¿Cómo conoce a mi padre? Sonreí. Don Ricardo no solo es mi inversor, es mi mentor y mi benefactor. Me ayudó muchísimo cuando empecé. Al oír esto, la mirada de Alejandro se volvió de repente más cercana y cálida. Así que éramos familia sin saberlo, rió. Mi padre me habló de una joven con una voluntad extraordinaria y un talento especial. Pero no me dijo que fuera tan joven y hermosa. Sus cumplidos hicieron que me sonrojara ligeramente. Aquella noche, hablamos durante mucho tiempo. Alejandro era diferente a otros empresarios que había conocido. No hablaba de cifras ni de acuerdos multimillonarios. Hablaba de arte, de cultura, de sus experiencias viajando por el mundo. Me habló de los museos que había visitado, de los aromas únicos de cada región que había recorrido. Tenía un conocimiento profundo y un alma muy sensible. Dijo que entendía por qué su padre había decidido invertir en Calma. Porque tus productos no son meras mercancías, dijo. Son una obra de arte, contienen el alma de una cultura. La conversación con Alejandro me produjo una sensación muy especial, un sentimiento de afinidad que nunca había encontrado en nadie, incluido mi exmarido. Por primera vez, alguien entendía de verdad el valor esencial, el alma que intentaba infundir en mis productos. De camino a casa esa noche, mi corazón se sentía extrañamente agitado. En los días siguientes, Alejandro empezó a contactarme activamente. No me invitaba a restaurantes de lujo, sino a tranquilas librerías café, a teterías tradicionales o a exposiciones de arte. Dijo que quería conocer a la verdadera Elena García, no a la empresaria. Cuanto más nos veíamos, más cualidades valiosas descubría en él.
Era inteligente y decidido en los negocios, pero en la vida cotidiana era extremadamente cálido y sincero. Sabía escuchar y respetaba mi pasado. Cuando le hablé de mi doloroso primer matrimonio, no me juzgó en absoluto. Simplemente me cogió la mano y dijo: «Has debido de sufrir mucho. A partir de ahora, déjame que yo te proteja». Y volví a abrir mi corazón. Comprendí que, por muy triste que fuera mi pasado, no podía definir quién era yo en el presente. Merecía ser feliz, merecía un amor completo. Nuestro amor llegó de forma natural y suave, como la fragancia de calma. Con él, recuperé la serenidad, la sensación de ser yo misma, de ser respetada y comprendida. Don Ricardo se alegró muchísimo al conocer nuestra historia. Hacía mucho tiempo que me consideraba como una hija, y dijo que no había nada que le hiciera más feliz que ver a las dos personas que más quería juntas. Un año después, en una romántica tarde en la playa, Alejandro se arrodilló y me pidió que me casara con él. El anillo que sostenía en su mano no era un diamante caro, sino un anillo de madera de sándalo que él mismo había diseñado, con una pequeña perla engastada en el centro. «El sándalo simboliza tu fuerza y tu entereza», dijo. «Y la perla son las lágrimas que derramaste pero que ahora se han convertido en una joya. Déjame proteger esta joya preciosa contigo, Elena». Con lágrimas de felicidad, asentí. Esta vez, no era un sacrificio ni una espera, era una elección que nacía de mi corazón. Había encontrado el puerto tranquilo de mi vida. Pronto me convertiría en la esposa del presidente del Grupo Torre Imperial. Un nuevo estatus, una nueva vida. Y nunca imaginé que eso me llevaría a enfrentarme a los fantasmas del pasado. Y así, querida audiencia, después de muchos años de tormentas, la felicidad finalmente me sonrió de verdad. La pedida de mano de Alejandro aquella noche en la playa, con aquel anillo de sándalo lleno de significado, fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Asentí, no con el impulso de la juventud, sino con la madurez y la emoción de una mujer que ha superado muchas heridas. Sabía que este era el hombre en el que podía confiar y apoyarme. Me amaba no por mi apariencia o mi estatus, sino por mi alma, por mi esencia, y hasta por las cicatrices de mi pasado. Cuando le dimos la noticia a don Ricardo, no pudo ocultar su alegría. Nos abrazó a los dos con los ojos llorosos. «Bien, muy bien», dijo. «El último y más grande deseo de este viejo por fin se ha cumplido. Viéndoos a los dos queriéndoos y felices, ya puedo morir en paz». Al ver su sonrisa de satisfacción, sentí una calidez infinita en mi corazón. Después de la muerte de mis padres, por primera vez, volví a sentir lo que era una familia completa. Don Ricardo no solo era un mentor, se había convertido en un verdadero padre para mí, llenando todos mis vacíos emocionales. Nuestra boda se planeó poco después. A diferencia de mi primera boda, ostentosa pero vacía, esta fue extremadamente elegante, pero cálida y cuidada hasta el más mínimo detalle. Alejandro me dejó encargarme de todo. Dijo que era mi día y que quería que todo fuera como yo deseara. No elegí un salón de bodas lujoso. En su lugar, nos casamos en un exclusivo resort ecológico en un tranquilo pinar de la Sierra de Guadarrama. El espacio de la ceremonia era rústico pero muy elegante, decorado solo con flores frescas y madera natural. Y por supuesto, el alma de la fiesta fue la fragancia. Creé un perfume especial para el día más importante de mi vida. Lo llamé Serenidad, una mezcla del aroma puro del jazmín blanco, la calidez del sándalo y un toque dulce de vainilla. La fragancia impregnó todo el espacio, creando una sensación de confort y bienestar en los invitados. No había muchos invitados, apenas unas decenas, pero todos eran las personas más cercanas, amigos que me apoyaron en los momentos difíciles, socios que confiaron en calma desde el principio, y por supuesto, la familia de Alejandro. Sus parientes eran completamente diferentes a mi antigua familia política. Eran muy amables y me acogieron con cariño. No me miraban con ojos que juzgaban mis orígenes, sino con admiración por ser una mujer talentosa que había construido su propio negocio. El día de la boda, llevé un vestido blanco de seda con un par de aves fénix delicadamente bordadas. Me lo diseñó especialmente una buena amiga que trabaja en el mundo de la moda. Cuando, del brazo de Alejandro, caminé por un sendero cubierto de flores blancas, con una música suave de fondo y las bendiciones de todos, no pude contener las lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad plena. Alejandro me secó las lágrimas con ternura. «No llores», susurró en mi oído. «A partir de hoy, no permitiré que derrames ni una sola lágrima más de tristeza». Después de la boda, me mudé oficialmente a la villa donde vivía la familia de Alejandro, una espaciosa villa rodeada de un frondoso jardín. Pero esta vez, no entré como una nuera asustada, sino como la esposa y la verdadera señora de la casa. Mi matrimonio con Alejandro era muy feliz. Era un marido maravilloso. Siempre me amaba,
me respetaba y me apoyaba en todo. Aunque estaba ocupado dirigiendo un grupo empresarial enorme, siempre encontraba tiempo para la familia. Desayunábamos juntos, paseábamos por el jardín cada tarde y compartíamos todas las alegrías y tristezas del trabajo y la vida. Oficialmente, me convertí en la esposa del presidente. Ese título sonaba lejano y distinguido, pero mi vida no cambió. No abandoné mi trabajo. La marca Calma seguía siendo mi hija espiritual, una pasión a la que nunca podría renunciar. Alejandro lo apoyaba totalmente. Utilizó sus contactos para ayudarme a expandir el mercado y llevar a Calma al escenario internacional. Decía que estaba orgulloso de tener una esposa tan talentosa e independiente como yo. Mi vida ahora parecía realmente un sueño hecho realidad. Tenía una carrera exitosa, un marido que me adoraba y un suegro que me respetaba. Había recuperado todo lo que había perdido y mucho más. El doloroso pasado con Javier y mi ex-suegra parecía haberse desvanecido en un recuerdo lejano y borroso. Casi había olvidado su existencia. Vivía en paz y tranquilidad, disfrutando plenamente de la felicidad que merecía. Pensé que mi vida seguiría así de plácida. Pero, querida audiencia, los hilos invisibles del destino, por muy lejos que vayamos, siempre acaban por llevarnos de vuelta al punto de partida. La calma y la felicidad que disfrutaba no eran más que un breve respiro antes de que una tormenta aún mayor del pasado se desatara. Una tormenta que me haría enfrentarme, en la situación más irónica posible, al hombre que me había abandonado cruelmente hacía 5 años. La felicidad me sonreía, pero el destino aún no me había soltado. Mi vida había pasado a una nueva etapa, resplandeciente y serena. El pasado con mi exmarido, Javier Vargas, y la amargura parecían haber desaparecido para no volver. Pero, querida audiencia, la vida siempre tiene giros inesperados, y, a veces, la mejor manera de enfrentarse al pasado no es huir, sino dejar que nos encuentre cuando somos más fuertes. Mientras yo disfrutaba de mi felicidad y desarrollaba mi carrera, al otro lado del mundo, mi exmarido, Javier, también había completado su camino. Con su inteligencia y cierta astucia, se graduó con honores y consiguió un trabajo en un prestigioso estudio de arquitectura en Londres. Durante los 5 años siguientes, también logró cierto éxito, acumulando capital y experiencia. Pero la ambición de Javier no se detuvo ahí. Siempre se había considerado un fuera de serie, y el pequeño estanque extranjero le parecía insuficiente para nadar. Decidió regresar a España. Creía que con su máster internacional y su experiencia laboral en el extranjero, podría encontrar fácilmente un puesto de alto nivel y un salario astronómico en una gran empresa nacional. Quería volver como un hombre de éxito, un triunfador, para demostrar a todos que su decisión de abandonarme 5 años atrás había sido totalmente correcta. Y su objetivo no era otro que el Grupo Torre Imperial, el principal grupo inmobiliario y de construcción de España, presidido por mi marido, Alejandro de la Torre. Javier no tenía ni idea de esta conexión. A sus ojos, Torre Imperial era simplemente el entorno ideal para exhibir su talento y realizar sus grandes ambiciones. Se postuló para un puesto muy importante, jefe del equipo de gestión de proyectos, directamente bajo el director general. Con un currículum brillante, una experiencia laboral impresionante y una presentación elocuente, Javier superó fácilmente las entrevistas con el Departamento de Recursos Humanos y los directivos de nivel inferior. Todos valoraron muy positivamente sus capacidades. Su expediente finalmente llegó a la mesa de Alejandro para la aprobación final. Aquella tarde, Alejandro se llevó el expediente de Javier a casa. Como tenía la costumbre de compartir conmigo los asuntos del día, me lo mostró. «Mira esto», cariño dijo. «El equipo de RRHH acaba de fichar a un talento. El currículum de este tipo es impresionante. Podría ser una pieza clave para nuestro nuevo proyecto». Cogí el expediente de su mano y lo hojeé sin prestar mucha atención. Pero al ver la foto de carné en la primera página y el nombre Javier Vargas impreso en negrita debajo, todo mi cuerpo se quedó rígido. Se me cortó la respiración. Era él. No había duda. Aunque el tiempo le había añadido algunas arrugas, aquella mirada arrogante y esa sonrisa de confianza eran inconfundibles. Alejandro, al ver que mi semblante cambiaba de repente, preguntó preocupado: «¿Qué pasa, Elena? ¿Conoces a este hombre?» Apenas logré recuperar la compostura y respiré hondo. Lo miré y asentí. Sí, mi voz temblaba ligeramente. No solo lo conozco, es mi exmarido. El aire de la habitación se volvió pesado al instante. Alejandro se quedó paralizado. Volvió a coger el expediente, miró la foto y luego me miró a mí. Sus ojos estaban llenos de asombro. Conocía toda mi historia, pero nunca imaginó que aquel marido traidor aparecería de una manera tan irónica justo delante de sus narices. Después de un momento de silencio, Alejandro me cogió la mano. «¿Y ahora qué quieres hacer?»,
Si no quieres, rechazaré este expediente ahora mismo. Al ver la preocupación y el respeto en sus ojos, mi corazón se sintió reconfortado. Negué con la cabeza. No hace falta. Los negocios son los negocios y los sentimientos son los sentimientos. Si realmente tiene talento y es apto para el puesto, contrátalo. No quiero que mis asuntos personales afecten a los asuntos de la empresa. Pero en el fondo, sabía que esa no era la única razón. Un extraño sentimiento surgió en mí. No era odio ni rencor, era curiosidad. Quería ver cómo había cambiado en estos años. Y lo que es más importante, quería ver su reacción cuando descubriera que la esposa de pueblo que había abandonado era ahora la esposa del presidente, la dueña indirecta del lugar en el que tanto deseaba entrar. El pasado había venido a buscarme por su cuenta, y esta vez no iba a huir. Me enfrentaría a él con una mentalidad completamente diferente. El teatro del destino parecía no querer bajar el telón todavía. En lugar de rechazarlo, acepté la decisión de Alejandro de contratarlo. No por venganza, sino para demostrarle a ese hombre la joya que había desechado. Supe que había llegado el momento de enfrentarme al pasado. Una semana después, el Grupo Torre Imperial organizó una gran cena de gala en un hotel de 5 estrellas para dar la bienvenida a los nuevos altos cargos, incluido Javier Vargas. Era un evento importante para que los nuevos directivos se presentaran a la cúpula directiva y a los demás jefes de departamento. Supe que este era el escenario perfecto para nuestro encuentro fatídico. Aquella noche, me preparé con mucho esmero. No elegí un vestido llamativo y complicado. En su lugar, me puse un vestido de seda azul noche de diseño minimalista que se ajustaba perfectamente a mi figura. Llevaba el pelo recogido en un moño alto, dejando al descubierto mi cuello esbelto y unos delicados pendientes de perlas. Me maquillé de forma ligera, acentuando mis ojos profundos y con un lápiz de labios rojo oscuro que denotaba autoridad. Y por supuesto, no olvidé unas gotas de calma, mi perfume insignia. Quería aparecer no como la esposa del presidente, sino como una mujer independiente, segura de sí misma y con un aura propia. Cuando Alejandro y yo entramos en el salón de la mano, todas las miradas se posaron en nosotros. La suave música de fondo bajó de volumen de repente, y en su lugar se oyeron murmullos y exclamaciones de admiración. Alejandro, con su impecable traje negro, era siempre el centro de atención en cualquier evento. Y yo, la misteriosa esposa del presidente que rara vez aparecía en público, despertaba aún más la curiosidad de la gente. Fuimos saludando a los invitados de honor y a los socios importantes. Yo sonreía y asentía con una actitud elegante y relajada. Mientras tanto, en otro rincón del salón, Javier Vargas estaba con los nuevos empleados. Se le veía muy orgulloso y lleno de confianza. Vestía un traje de marca y, con una copa de vino en la mano, hablaba sin parar de su experiencia en el extranjero. Estaba disfrutando de la sensación de ser parte de una gran corporación, imaginando un futuro brillante para sí mismo. No tenía ni idea de que un terremoto estaba a punto de sacudir su vida. Tras el discurso de apertura del director general, llegó por fin el momento más esperado. El presidente, Alejandro de la Torre, iba a presentar personalmente a los nuevos altos cargos. Alejandro me cogió de la mano y subimos juntos al pequeño escenario que se había preparado en el centro. Las luces del escenario nos iluminaron. Alejandro cogió el micrófono y su voz grave y potente resonó en la sala. Bienvenidos todos a esta velada. En nombre del Grupo Torre Imperial, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes. Y hoy, con especial alegría, quiero presentarles a los nuevos talentos, a las personas que, junto a nosotros, llevarán el barco de Torre Imperial a mares más grandes. Alejandro fue presentando a cada uno, y finalmente se detuvo en Javier. Y este es Javier Vargas, nuestro nuevo jefe de gestión de proyectos. Con sus muchos años de experiencia laboral en el Reino Unido, confiamos en que el señor Vargas aportará un nuevo aire y contribuirá de manera significativa al éxito de nuestros futuros proyectos. Señor Vargas, por favor, suba al escenario. Javier, con el pecho henchido y una sonrisa de satisfacción, subió al escenario con paso firme. Estrechó la mano de Alejandro y se giró para saludar a todos. Estaba en la cima de su carrera, disfrutando de su momento de gloria. Entonces, Alejandro se giró hacia mí, sonrió y dijo: y aprovechando esta ocasión, quiero presentarles a todos, especialmente a los nuevos miembros, a una persona muy importante para mí y para el grupo. Esta es mi esposa, Elena García. Además de ser la esposa del presidente, también es la asesora estratégica de alto nivel de Torre Imperial. En el momento en que Alejandro terminó de hablar, en el momento en que se pronunció el nombre Elena García, la sonrisa se congeló en el rostro de Javier. Se giró bruscamente y miró a la mujer que estaba de pie justo al lado del presidente, a solo unos pasos de él. Sus ojos se abrieron de par en par,
llenos de una incredulidad y un horror absolutos. Me escrutó de la cabeza a los pies, deteniéndose en mis ojos, en el pequeño lunar junto a mis labios que una vez tanto le gustó. El tiempo pareció detenerse. El salón todavía estaba lleno de aplausos, pero en ese instante, en el mundo de Javier, todos los sonidos desaparecieron. Solo podía oír los latidos de su propio corazón, martilleando en su pecho. ¿Cómo podía ser Elena esa mujer elegante, distinguida y llena de aplomo que tenía delante? No podía ser la esposa de pueblo, sumisa, a la que había abandonado cruelmente con una demanda de divorcio hacía 7 años. ¡Imposible! Esto tenía que ser un error. Recordó que el responsable de recursos humanos le había dicho que la esposa del presidente era también la dueña de una famosa marca de perfumes. Todas las piezas del rompecabezas que se habían hecho añicos en su mente de repente encajaron, formando una verdad de una crueldad insuperable. El color desapareció por completo del rostro de Javier Vargas. Le temblaron las piernas y casi se desploma en el escenario. La copa de vino que sostenía en la mano se le cayó al suelo, haciéndose añicos y provocando un sonido agudo que atrajo la atención de todos. Con la boca abierta, se quedó paralizado, mirándome con puro terror. El teatro del destino había bajado el telón de la manera más cruel posible. El sueño americano del que tanto se enorgullecía, su brillante futuro, se había convertido en un instante en una broma de mal gusto. No había vuelto como un triunfador, sino para ser un empleado a las órdenes del nuevo marido de la esposa que había abandonado. El escenario del éxito se transformó en el escenario de la tragedia, y el talento que era bienvenido se convirtió, en un abrir y cerrar de ojos, en un pobre payaso a los ojos de todos. Ese encuentro inesperado fue también el comienzo de una confrontación gélida. Una confrontación en la que yo les demostraría que los papeles y los tiempos habían cambiado por completo. El agudo sonido del cristal rompiéndose pareció quebrar todas las reglas de la fiesta. Todas las miradas curiosas y los murmullos se dirigieron hacia él. Estaba allí, clavado en el sitio, con el rostro pálido, como si no le corriera una gota de sangre por las venas. Mi marido, Alejandro, manejó la situación con gran profesionalidad. Hizo una seña al equipo de seguridad y al personal del evento para que limpiaran rápidamente. Luego cogió el micrófono y dijo con una sonrisa: «Parece que nuestro señor Vargas está tan emocionado que se le ha ido un poco la mano con el vino. Por favor, sigan disfrutando de la fiesta». Pero nadie ignoraba que no era por el vino. Mientras todos estaban desconcertados, Javier reaccionó. Sin decir una palabra, se dio la vuelta, bajó del escenario tambaleándose y salió corriendo del salón como un fugitivo. Yo estaba al lado de Alejandro. En mi corazón no había ni un ápice de regocijo, solo una extraña calma. El teatro del destino, aunque cruel, finalmente había llegado a su fin. Alejandro me apretó suavemente la mano. Sus ojos, llenos de amor y comprensión, me miraron. Sabía cuánta fuerza había necesitado para soportar este momento. Aquella noche y los días siguientes, Javier Vargas no fue a trabajar. Pidió la baja por motivos de salud. Yo sabía que no era una enfermedad física, sino mental. Necesitaba tiempo para digerir el tremendo shock que acababa de sufrir. Y también sabía que seguramente se lo contaría todo a su madre, doña Isabel. Podía imaginar el horror y la rabia de ella al saber que la nuera de pueblo que había echado sin piedad era ahora la esposa del presidente, la jefa indirecta de su hijo. Y como esperaba, no se quedaron de brazos cruzados. Una semana después, Javier volvió al trabajo. Se le veía demacrado y exhausto. Su anterior aire de confianza y arrogancia había desaparecido por completo, reemplazado por una compleja mezcla de miedo, arrepentimiento y un toque de resentimiento. Intentó acercarse a mí deliberadamente. Me esperaba en los pasillos, en el aparcamiento, buscando una oportunidad para hablar conmigo a solas. Pero no le di ni una sola oportunidad. Cada vez que lo veía a lo lejos, cambiaba de dirección. Cuando era inevitable cruzarnos, pasaba a su lado como si fuera invisible, sin una mirada, sin un saludo. A mi secretaria le di instrucciones claras. Cualquier asunto relacionado con el jefe de equipo Javier Vargas, que se informe por correo electrónico o se trate directamente con el director general. No tengo tiempo para asuntos menores. Mi actitud fría y distante, mi trato estrictamente profesional de jefa a subordinado, era un tormento para Javier. Era un insulto más doloroso que cualquier reprimenda. Le demostraba que, a mis ojos, él ya no era nada. Ni un exmarido, ni un conocido, ni siquiera un rival al que mereciera la pena prestar atención. Era solo un empleado, uno más de los miles de empleados del grupo. Al no poder acercarse a mí, cambiaron de plan. La mujer que nunca se rendía, doña Isabel, decidió actuar personalmente. Una tarde, mi secretaria me informó de que una señora llamada Isabel quería verme,
diciendo que era familiar del empleado Javier Vargas. Al oír ese nombre, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Finalmente, no había podido aguantar. Dígale que estoy en una reunión y muy ocupada. Si es urgente, que pida cita para la semana que viene. Pero ella no se fue. Montó un escándalo en la recepción de Calma. Gritaba que era mi ex-suegra y que tenía que hablar conmigo de un asunto familiar importante. Como la situación amenazaba con empeorar, decidí recibirla. Pero a mi manera. Llamé al jefe de seguridad a mi despacho. En un momento subirá una señora mayor. Dejen que entre, pero ustedes dos esperen fuera de la puerta y entren inmediatamente en cuanto les dé la señal. Unos minutos después, doña Isabel fue conducida a mi despacho. Entró en mi oficina, un espacio diseñado con una elegancia serena, con un sutil aroma a incienso. Miró a su alrededor, y en sus ojos vi una mezcla de envidia e ira. Luego me vio a mí, sentada relajadamente detrás de un lujoso escritorio de madera noble. Forzó una sonrisa torcida. Elena, soy yo. ¿Cuánto tiempo, hija? Estás muy cambiada. Intentaba imitar el antiguo tono familiar, aferrándose a una autoridad de suegra que ya no existía. Levanté la vista y la miré con los ojos de quien ve a una completa desconocida. Buenas tardes. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Y a qué debo su visita? Mi pregunta, educada pero gélida como el hielo, congeló la sonrisa en su rostro. ¿Tú qué dices? ¿No me reconoces? Soy tu suegra. Empezaba a perder la compostura. Ah, era usted, respondí, con una voz fríamente plana. Disculpe mi mala memoria. Que yo sepa, su hijo, el señor Javier Vargas, y yo nos divorciamos hace 7 años. Mi actual marido es el señor Alejandro de la Torre, así que ese título de suegra creo que está mal empleado. Enfaticé cada palabra, trazando una línea clara e infranqueable. Así que, doña Isabel, ¿a qué ha venido hoy a mi empresa? Si es por un asunto relacionado con el trabajo del señor Vargas, le ruego que se dirija al Departamento de Recursos Humanos de la sede central. Si es un asunto personal, lo siento, pero creo que usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Mi trato de extraña, la crueldad helada en cada una de mis palabras, fue demasiado para ella. Ya no pudo contenerse. Golpeó el escritorio y gritó. ¿Tú, te atreves a darme lecciones? Fui tu suegra, te guste o no. Y si hoy estás donde estás, es gracias a la buena suerte que te dio mi familia. Un momento. No la dejé terminar. Pulsé el botón del intercomunicador de mi escritorio, e inmediatamente entraron 2 guardias de seguridad altos y corpulentos. Señores, acompañen a esta señora fuera. Ordené con una voz que no admitía réplica. Parece que no se encuentra bien y está alterando el ambiente de trabajo. Doña Isabel se quedó boquiabierta, sin poder creer que me atreviera a hacer algo así. ¿Tú, te atreves a echarme? Los 2 guardias se acercaron y le dijeron, educada pero firmemente, por favor, acompáñenos. Fue escoltada fuera de mi despacho, impotente y humillada. Al pasar por la puerta, se giró, me señaló con el dedo y rechinó los dientes. Ya verás. No te saldrás con la tuya. Yo simplemente observé su espalda en silencio. La confrontación gélida había terminado como yo quería. No insulté, no grité. Simplemente borré su existencia de mi vida, tratándolos como a nada más que extraños. Y sabía que esa indiferencia los haría sufrir y los humillaría más que 1000 acusaciones. Su teatro quizás había terminado, pero la historia de pagar por sus actos no había hecho más que empezar. El teatro de suegra y yerno de Javier Vargas y su madre fracasó estrepitosamente ante mi actitud fría y decidida. Fueron expulsados con humillación, y supe que el silencio posterior no era aceptación, sino la antesala de otro plan. Se dieron cuenta de que la vía emocional estaba completamente bloqueada. Ahora, la única manera en que Javier podía levantar la cabeza y aferrarse a una mínima esperanza era demostrar su valía, demostrar su habilidad en el mundo de los negocios. Pero no imaginaba que, incluso en ese campo en el que se sentía más seguro, yo ya le había preparado una trampa. Un mes después, el Grupo Torre Imperial celebró una reunión ampliada del Consejo de Administración para deliberar sobre los proyectos estratégicos del próximo año. Era una reunión muy importante, con la participación de toda la alta dirección, los directores de las filiales y los jefes de los departamentos clave. Y esta era la oportunidad que Javier había estado esperando. Pasó varias noches en vela preparando un detallado plan para un proyecto de ecociudad de lujo. Creía que este proyecto reportaría enormes beneficios y demostraría su talento excepcional. Yo también asistí a esa reunión, como asesora estratégica de alto nivel. Me senté en el lugar más importante, junto a Alejandro, observando en silencio. Cuando llegó su turno de presentar, Javier subió al estrado con una actitud muy segura. Parecía haber recuperado su arrogancia original.
Creía que en el ámbito profesional, con sus conocimientos y experiencia internacional, podría superarme fácilmente. Quería demostrar en esta reunión que, aunque yo fuera la esposa del presidente, solo era una mujer con suerte, y que el verdadero talento era él. La presentación de Javier fue, en efecto, impresionante. Utilizó una terminología profesional compleja y gráficos de análisis de mercado llamativos para presentar una visión muy ostentosa de una ciudad de ensueño, un paraíso terrenal con las comodidades más lujosas. Los directores más veteranos asentían con la cabeza y elogiaban, e incluso Alejandro parecía satisfecho. Javier terminó su presentación con un fuerte aplauso. Me lanzó una mirada desafiante, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Esperaba el elogio del presidente, pero Alejandro no habló. Se giró hacia mí, sonrió y dijo: «Gracias por su presentación, señor Vargas. Sobre este proyecto me gustaría escuchar primero la opinión de nuestra asesora, Elena García». Todas las miradas de la sala se dirigieron inmediatamente hacia mí. Javier también me miró, y aunque había un ligero nerviosismo en sus ojos, seguía confiado. Probablemente pensaba: ¿qué sabrá una experta en perfumes y hierbas para evaluar un proyecto inmobiliario y de construcción? Con calma, cogí el micrófono y, sin prisas, expuse mi opinión. En primer lugar, quiero agradecer al señor Vargas por un plan tan elaborado y hermoso. Empecé. Mi voz era suave pero clara. Al oír esto, la sonrisa de Javier se acentuó. Sin embargo, continué: por muy ostentoso que sea un plan, si se construye sobre cimientos vacíos, no es más que un castillo de arena, que se derrumbará con la primera ola. La sonrisa desapareció del rostro de Javier al instante. Toda la sala contuvo la respiración. Empecé mi análisis. No utilicé términos complejos, utilicé argumentos lógicos y cifras reales. Señor Vargas, en su plan, estima los costes de expropiación del terreno en 50 millones de euros. ¿De dónde ha sacado esa cifra? ¿Sabe que gran parte de ese terreno es suelo rústico de especial protección agrícola? ¿Y sabe que, según la reciente modificación de la ley del suelo, el precio de compensación para este tipo de terreno se ha triplicado con respecto al baremo que usted ha aplicado? Solo con esta partida, su proyecto ya necesita una inyección de capital de, como mínimo, 200 millones de euros adicionales. El rostro de Javier empezó a cambiar de color. Tartamudeó. Eso me lo proporcionó el Departamento de Estudios. No lo dejé terminar. Segundo, propone construir un lago ecológico de 10 hectáreas. Una idea excelente. Pero, ¿ha investigado la geología de la zona? ¿Sabe que el subsuelo es de arcilla arenosa, propenso a hundimientos y con poca capacidad de retención de agua natural? Construir un lago así requeriría una impermeabilización, un sistema de diques y un mantenimiento de la fuente de agua que costaría decenas de millones más. No veo esa cifra en su presupuesto. El sudor empezó a perlar la frente de Javier. Los directores que antes asentían ahora cuchicheaban entre ellos. Continué con voz fría. Y por último, el punto más fatal. Propone construir un campo de golf de 18 hoyos para atraer a la clase alta. Pero, ¿sabe que a solo 10 kilómetros de allí, el grupo B Construction acaba de iniciar un proyecto de un campo de golf de 36 hoyos de nivel internacional? Siendo nosotros los segundos en llegar y con una oferta más pequeña, ¿cómo vamos a competir con ellos? Todo el segmento de clientes de lujo al que usted apunta se lo llevarán ellos. Para ser sincera, su proyecto nacería muerto. Cada uno de mis argumentos, cada cifra que presenté, fue como un cuchillo afilado que apuñalaba el orgullo y la confianza de Javier. Estaba de pie en el estrado, sin poder rebatir nada, balbuceando. Se había confiado demasiado en su título internacional, olvidando que los negocios en España requieren un profundo conocimiento de la realidad, de la legislación e incluso de los competidores. Cosas que yo había aprendido con sangre y sudor mientras construía calma. Terminé mi exposición. En conclusión, este proyecto, aunque la idea es buena, carece de realismo y conlleva demasiados riesgos. Propongo su rechazo. La sala quedó en un silencio sepulcral, y entonces, la voz potente de Alejandro resonó. Estoy totalmente de acuerdo con la opinión de la asesora Elena García. La decisión final estaba tomada. El ambicioso proyecto de Javier, su última esperanza, fue rechazado sin contemplaciones. Se quedó allí, con la cabeza gacha y los puños apretados. Había perdido. Completamente. No porque yo fuera la esposa del presidente, sino porque era mejor, porque veía más lejos. Su orgullo se derrumbó por completo delante de toda la cúpula directiva. Mi exmarido, Javier, tuvo que probar el amargo sabor del fracaso. Su orgullo y confianza, construidos sobre su título internacional, se derrumbaron por completo ante mi lógica afilada y realista.
Su ambicioso proyecto fue rechazado, y el brillante futuro con el que tanto soñaba se desvaneció en la niebla en un instante. Y ese fue el comienzo de la caída sin fin de un hombre que una vez se sobreestimó a sí mismo. Después de esa reunión, Javier se convirtió en el hazmerreír de todo el grupo. La gente no solo cuchicheaba sobre el fracaso del proyecto, sino también sobre la extraña relación entre él y la esposa del presidente. Ya no podía caminar con la cabeza alta. Iba y venía como una sombra, evitando todas las miradas. Y finalmente, llegó la decisión final de la dirección. No fue despedido, pero fue degradado de jefe de gestión de proyectos a un puesto de empleado raso en un departamento menos importante. Para alguien tan orgulloso como Javier, eso era un insulto más doloroso que ser despedido. Pensé que después de ese golpe, presentaría su dimisión y se marcharía a buscar otro camino. Pero no, no lo hizo. Una semana después, hizo algo que nunca hubiera esperado. Vino a buscarme a mi oficina en calma. Se presentó sin cita, simplemente esperando en silencio en la puerta. Aunque mi secretaria le dijo que estaba muy ocupada, no se fue. Al final, para no molestar a los demás, lo dejé entrar. Cuando entró, ya no era el Javier Vargas elegante y seguro de sí mismo de antes. Estaba demacrado, con ojeras profundas, y el traje que llevaba estaba arrugado. Se quedó de pie frente a mi escritorio, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme a los ojos. Y de repente, se arrodilló. El hombre que una vez me había abandonado sin piedad, que me había desafiado con arrogancia, ahora estaba arrodillado ante mí, como un pecador esperando sentencia. Elena dijo. Su voz era ronca y llena de desesperación. Sé que cualquier cosa que diga ahora es demasiado tarde. No he venido a pedir que me devuelvan el puesto. Solo he venido a pedirte perdón, a suplicarte perdón. Agachó la cabeza y sus hombros temblaban ligeramente. Me equivoqué desde el día que escuché a mi madre, desde el día que me cegó el brillo de lo material. Abandoné a la mejor mujer, a la que lo sacrificó todo por mí. Pensé que era el mejor, que podía conquistar el mundo, pero ahora me doy cuenta, sin ti, no soy nada. Levantó la cabeza, y sus ojos enrojecidos estaban llenos de lágrimas. Elena, ¿podemos empezar de nuevo? Te lo prometo, te lo juro. Dejaré todo y empezaré de cero. Seré un buen marido. Curaré todas tus heridas. Solo te necesito a ti. Una súplica tardía. Lágrimas de arrepentimiento. Me quedé sentada en silencio, observándolo. En mi corazón no se movió ni una onda, no porque fuera insensible, sino porque mi corazón estaba en una paz absoluta. Me levanté, me acerqué a la ventana y miré el jardín de hierbas aromáticas de fuera. Javier, dije con una voz suave y serena, levántate. No me has hecho nada malo a mí. Simplemente, te equivocaste en tu elección. Me giré y lo miré. ¿Empezar de nuevo? Mira ahí fuera. Señalé el jardín. Ese árbol, una vez cortado, por mucho que intentes unirlo y cuidarlo, nunca volverá a vivir. Lo nuestro es igual. Murió el día que enviaste los papeles del divorcio. Y en cuanto al perdón, continué, ya no te odio. De verdad. Porque si no hubiera sido por tu abandono aquel día, la Elena de hoy no existiría. Tu crueldad me hizo fuerte, me hizo levantarme por mis propios medios. En cierto modo, quizás debería darte las gracias. Javier se quedó helado. Probablemente esperaba que lo insultara, que lo culpara. No esperaba esta serenidad. Entonces, ¿y mi trabajo? Tartamudeó. Haz bien tu trabajo, respondí. El Grupo Torre Imperial es un lugar profesional. Solo se valora la capacidad. Si lo haces bien, tendrás oportunidades. Si no, tú mismo te eliminarás. Todo es muy justo. Nuestra historia no afectará en nada al trabajo. Me acerqué a la puerta y la abrí. Vete. Vive bien tu vida. Yo ya he encontrado mi felicidad. Esa fue mi respuesta final. Javier se levantó tambaleándose. Me miró por última vez, y sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y desesperación, y salió en silencio por la puerta. Mientras la puerta de mi despacho se cerraba lentamente, un viejo capítulo de mi vida se cerraba por completo. Aquella noche, al volver a casa, Alejandro me esperaba con una cena caliente. No preguntó mucho, simplemente me abrazó en silencio. ¿Ya está todo bien? Asentí y apoyé la cabeza en su hombro. Sentí una paz extraña. Querida audiencia, la historia de Elena García termina aquí. Un largo viaje desde las cenizas hasta la cima de la gloria, de las lágrimas a la sonrisa. Esta historia nos deja lecciones muy valiosas sobre la vida, el amor y el valor de uno mismo. La primera y más grande lección es no depender de nadie más para nuestra propia felicidad. El amor es maravilloso, pero no lo es todo. Una mujer verdaderamente fuerte es la que puede mantenerse firme sobre sus propios pies.
la que tiene su propia carrera y su propia pasión. Cuando tú tienes valor, no tendrás miedo de que nadie te abandone, porque sabes que, sin ellos, todavía puedes vivir una vida brillante. La segunda lección es que la adversidad es el mejor crisol para forjar a las personas extraordinarias. Cuando te encuentres con dificultades, no temas. Cuando caigas, no te desanimes. Toma cada desafío como una oportunidad para crecer y hacerte más fuerte. Como Elena, la traición de su exmarido despertó el extraordinario yo que había en su interior, transformando a una esposa sumisa en una empresaria fuerte. Y por último, la lección de dejar ir. La venganza puede dar una satisfacción momentánea, pero nunca traerá la paz interior. La verdadera paz llega cuando aprendemos a dejar ir el odio, a perdonar el pasado. No porque la otra persona merezca ser perdonada, sino porque nosotros merecemos estar en paz. En el momento en que Elena dijo, "Ya no te odio", fue el momento en que se liberó por completo. Gracias por escuchar mi historia. Si esta narración les ha parecido significativa, no olviden suscribirse al canal, darle a me gusta y compartir para que el mensaje sobre la fuerza y el valor de la mujer llegue a más personas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Adiós.